Bien, entonces hoy vamos a hablar de un conjunto de modelos muy simples pero muy importantes que tienen muchas aplicaciones prácticas, que son los modelos más simples de la mecánica de Newton, de la mecánica de partículas, que son los modelos de las oscilaciones lineales de péndulos y modelos de oscilaciones lineales de un tipo que se llaman masa resorte con amortiguamiento y sin amortiguamiento. Bien, entonces ese tipo de modelos que conducen a ecuaciones de segundo grado y que de ordinarias y que en casos particulares conducen a ecuaciones de primer orden, ordinarias también. Entonces, y vamos a ver de nuevo aquí cómo un mismo tipo de modelo representa situaciones prácticas muy diferentes, porque el mismo tipo de modelos aparece en el modelaje de los circuitos que se llaman circuitos RLC, que son circuitos eléctricos donde aparecen resistencias, inductancias y capacitancias. Entonces aparecen el mismo tipo de modelo, pero con interpretaciones diferentes de las variables y aplicaciones, por lo tanto, diferentes a en este caso, a los circuitos eléctricos. Entonces, ese es el tipo de problemas que vamos a ver, y esto sirve como introducción a ver un poco los métodos elementales de solución de este tipo de ecuaciones, de las ecuaciones de segundo orden. Y yo voy a hablar de esto un poco como un tema independiente del resto del curso, aunque está muy relacionado con el resto, porque va a haber un capítulo completamente dedicado a solución de ecuaciones y sistemas de ecuaciones lineales, donde en particular, estos van a ser casos muy particulares de eso. Pero en los libros básicos, como el libro de Sill, por ejemplo, que se indica en la literatura, pues estos modelos se estudian de forma independiente y se ven los métodos de solución de estos modelos de segundo orden en particular. Y yo voy a ver un poquito como introducción a lo que se va a ver de forma general, voy a ver cómo se resuelven estos problemas, este tipo de ecuaciones tan simples, y cómo se obtienen entonces, se extraen conclusiones para los modelos de la mecánica, para los modelos de la teoría de circuitos. ¿Está bien? Eso es lo que voy a hacer. Entonces, empiezo hablando de estos, de los modelos de segundo orden. Los modelos de segundo orden son en general modelos de esta forma: a sub 0 de x por derivada segunda de y con respecto a x, más a sub 1 de x por derivada primera de y con respecto a x, más a sub 2 de x por y igual, y en x igual a f en x. Bien. Se dice que esto es una ecuación, la forma general de una ecuación lineal de primer orden, una ecuación lineal de segundo orden, ecuación lineal ordinaria de segundo orden, y vamos a considerar que en todo el dominio de definición, en todo el intervalo I, donde están definidos los coeficientes y son continuos, el coeficiente a sub 0 no se anula y por lo tanto podemos dividir por a sub 0 y realmente esto se reduce a una ecuación de este tipo: d2 y de x2 más p de x por dy de x más q de x por y en x igual a g en x, donde P pues es a sub 1 sobre a sub 0, Q es a sub 2 sobre a sub 0 y G es F sobre a sub 0. ¿Está bien? Y llegamos a una ecuación de este tipo que se llama homogénea. Es homogénea cuando F no es idénticamente nula, perdón, no homogénea cuando F no es idénticamente nula, y homogénea cuando F es idénticamente nula en todo el intervalo I, ¿no? Para todo X elemento de I. Pero no F, sino G. Ya cambié la notación. Bien. Cuando la función G es
idénticamente nula, se dice que la ecuación es homogénea. Si no lo es, se dice que es no homogénea. Bien. Y entonces, la idea general para resolver una ecuación de este tipo es resolver primero, o sea, para resolver la ecuación, primero, la ecuación se comienza por el caso homogéneo. Por el caso homogéneo. Bien. Y entonces comenzamos por el caso homogéneo, y en el caso homogéneo lo que tenemos es la ecuación d2y de x2 más p de x por dy de x más q de x por y igual a 0. También lo vamos a representar así de esta forma: y segunda más p por y prima más q por y igual a 0, ¿no? Donde p y q son funciones que son funciones continuas que en principio dependen de la variable x, o pueden ser funciones constantes, y en ese caso se dice que tenemos una ecuación con coeficientes constantes. O sea, la ecuación tiene coeficientes constantes cuando p y q son constantes. O sea, por ejemplo, aquí en este caso, cuando a sub 0, a sub 1 y a sub 2 son constantes, se dice que la ecuación tiene coeficientes constantes. Entonces, estamos en el caso general, una ecuación homogénea, pero con coeficientes cualesquiera, pueden ser variables o constantes. Y P y Q son continuas en el intervalo I, en un cierto intervalo I de R. Entonces, en este caso, lo que se sabe, y esto es parte de la teoría que vamos a ver posteriormente, no lo voy a ver aquí desde el punto de vista teórico, esas justificaciones las vamos a ver posteriormente, que el conjunto de soluciones de esta ecuación, vamos a llamarle 1 de la ecuación homogénea, el conjunto de soluciones de uno, de la ecuación 1, es un espacio vectorial de funciones dos veces continuamente derivables en el intervalo I. En el intervalo I. O sea, es el conjunto de soluciones es un espacio vectorial de funciones dos veces continuamente derivables en el intervalo I y de dimensión 2. O sea, después vamos a ver posteriormente que cuando la ecuación es una ecuación diferencial ordinaria de orden n, lineal, el conjunto de soluciones es un espacio vectorial de funciones n veces continuamente derivable y de dimensión n. La dimensión es igual al orden, la dimensión del subespacio de soluciones es igual al orden de la ecuación. ¿Está bien? Es un espacio vectorial, y eso quiere decir que existe una base de ese espacio, existe una base, por lo tanto, ese espacio de soluciones tiene una base, puede tener muchísimas bases, formada por dos vectores, formada por dos funciones, y1 en x y y2 en x, linealmente independientes en I, que son soluciones de la ecuación 1. ¿Bien? O sea, tienen esas dos funciones. Eso quiere decir que cualquier solución, es decir, cualquier otra solución de la ecuación 1, que es la ecuación homogénea, se expresa como combinación lineal de Y1 y Y2. ¿Está bien? De Y1 y Y2. Es decir, cualquier solución Y en X
se expresa de la forma lambda 1 por y1 en x más lambda 2 por y2 en x, donde y1 y y2 son dos soluciones de la ecuación homogénea que sean linealmente independientes y por lo tanto forman una base del espacio de soluciones. Bien, que sean linealmente independientes, ¿qué quiere decir? Quiere decir que no se cumple que una de ellas sea proporcional a la otra. ¿Está bien? Eso no se cumple. Ni y1 no es proporcional a y2, o lo que es lo mismo, y2 no es proporcional a y1. Esto no se cumple. O sea, siempre hay algún, para cualquiera que sea el número lambda, siempre hay algún x, tal que y1 en x es distinto de lambda por y2 en x. Eso es lo que quiere decir. Puede ser que obviamente, para algún lambda, puede ser que y1 en x sea igual a lambda por y2 en x, para algún x, pero no puede ser para todos los x elementos de y. ¿Está bien? Esto no ocurre, esto es distinto de esto, en el intervalo y, lo cual quiere decir que siempre, cualquiera que sea lambda, se puede encontrar un x0 en y para el cual esa relación no se cumple para ese lambda. Bien, eso quiere decir que sean linealmente independientes. Y entonces, esto quiere decir que si a mí me interesa buscar soluciones de la ecuación homogénea, lineal homogénea, el problema está en cómo buscar un sistema de dos soluciones de la ecuación que sean linealmente independientes. Vamos a ponerlo así, linealmente independientes. Cualquier sistema de dos soluciones de la ecuación homogénea de segundo grado que sean linealmente independientes se le llama un sistema fundamental de soluciones de la ecuación homogénea. A cualquier sistema, cualquier par de soluciones de la ecuación homogénea linealmente independiente se le llama un sistema fundamental de soluciones y por lo tanto, para obtener cualquier solución de la ecuación homogénea, el problema está en encontrar un sistema fundamental de soluciones. Encontrar un sistema fundamental de soluciones, en el caso, esto es lo que se llama un sistema fundamental de soluciones. Y entonces, encontrar un sistema fundamental de soluciones de uno puede ser muy complicado cuando uno tiene coeficientes variables. Puede ser un problema muy complicado cuando la ecuación tiene coeficientes variables. De hecho, en general no hay métodos generales para poder encontrar la solución y por eso es que se acude a métodos numéricos para encontrar las soluciones de este tipo de ecuaciones y hay teorías completas, por ejemplo, cuando, voy a adelantarme un poco en algunas cosas, cuando uno utiliza el método de separación de variables para resolver la ecuación de Laplace en regiones cilíndricas o regiones esféricas, el método de separación de variables, que es un método que se estudia en la teoría de ecuaciones en derivadas parciales, conduce a estudiar una ecuaciones diferenciales ordinarias en ciertas variables, en particular ecuaciones diferenciales ordinarias que dependen nada más de una variable que corresponde, digamos, en el caso de las esferas, corresponde al radio, y se obtienen entonces ecuaciones diferenciales ordinarias complejas, que son ecuaciones bastante complejas de resolver, son ecuaciones lineales ordinarias, pero con coeficientes variables, para los cuales uno no tiene una forma explícita de obtener un sistema fundamental de soluciones y se desarrollan teorías para estudiar las propiedades que tendrían un sistema fundamental de soluciones apropiado para ese tipo de ecuación.
Y esas teorías conducen a lo que se llaman los métodos de la física matemática. Los métodos de la física, las funciones especiales de la física matemática. Esas funciones especiales son soluciones de ese tipo de ecuaciones. Y hay toda una teoría para ellas. O sea, no es algo trivial de que yo tengo una ecuación cualquiera, por ser lineal ya puedo encontrar un sistema fundamental de soluciones. No. Pero hay un caso particular, en que es sencillo encontrar un sistema fundamental de soluciones. Caso particular. Y ese caso particular es en que es sencillo calcular un sistema fundamental de soluciones de 1, o sea, de la ecuación homogénea, que es cuando 1, o sea, cuando la ecuación homogénea tiene coeficientes constantes. Tiene coeficientes constantes. Ese es un caso particular importante en las aplicaciones. Por ejemplo, va a ser un caso particular importante en los modelos, en el estudio de los modelos más simples de la mecánica de Newton y en el estudio de los modelos más simples de la teoría de circuitos. Y en este caso, ¿qué es lo que se hace? Por ejemplo, si uno tiene esta ecuación, y segunda más P por Y' más Q por Y igual a 0, donde P y Q son constantes. Bien, ahora, lo que se hace es buscar soluciones particulares, vamos a llamarle así, Y tilde, soluciones particulares de la ecuación homogénea. Esto va a ser una solución particular de la ecuación homogénea y se buscan en la forma Y tilde en X igual a E a la lambda por X, donde lambda es un parámetro por determinar. ¿En qué sentido? Si yo busco soluciones en la forma exponencial de lambda por X y sustituyo acá, al derivar la exponencial de lambda por X 2 veces me queda lambda cuadrado por E a la lambda X más P, la primera derivada de E a la lambda X es lambda por E a la lambda X y Q por Y, si Y es E a la lambda X, sustituyo aquí E a la lambda X y queda 0. Como tengo el factor E a la lambda X en cada uno de los sumandos, puedo dividir por la exponencial de lambda X, que siempre es distinta de 0, y finalmente esta ecuación es equivalente a que lambda cuadrado más P por lambda más Q igual a 0. Y esto no es más que un polinomio cuadrático en lambda, donde P y Q son coeficientes bien definidos, son valores constantes, y entonces cuando uno tiene esto dice, para que la función E a la lambda X sea solución de esta ecuación, la condición necesaria y suficiente es que lambda satisfaga esta ecuación cuadrática. Pero ¿quiénes son las raíces de esa ecuación cuadrática? Son lambda igual a menos P más menos raíz cuadrada de P al cuadrado menos 4Q, dividido por 2. Esas son las raíces. Y por lo tanto, siempre tengo dos raíces, tengo una raíz lambda más y una raíz lambda menos, la que corresponde al signo más y la que corresponde al signo menos. Y pueden darse entonces en estos tres casos. El primer caso es cuando lambda más y lambda menos son reales diferentes. El segundo caso es cuando lambda más y lambda menos son complejos conjugados. Y el tercer caso es cuando lambda más es igual a lambda menos, que en este caso se dice que es una raíz de multiplicidad 2, de multiplicidad 2 del polinomio, este que voy a poner aquí, que lo voy a anotar por 2, del polinomio 2, que se llama polinomio característico, así se llama. Después todas estas definiciones las voy a dar de manera formal cuando estudie las ecuaciones y los sistemas de ecuaciones lineales. Se llama polinomio característico de la ecuación 1. Bien. Cuando se da el caso de que el polinomio tiene dos raíces reales y diferentes, pues el primer caso, vamos a llamarle a este caso A este caso B,
y a este caso C, pues el caso A se da cuando P al cuadrado es mayor que 4Q. Bien. El caso B se da cuando P al cuadrado es menor que 4Q, porque en ese caso lo que está aquí adentro es negativo y las raíces cuadradas entonces son imaginarios puros, números imaginarios puros. Bien. Y el tercer caso se da cuando P al cuadrado es igual a 4Q, porque en ese caso las raíces son, tanto lambda más como lambda menos, son menos P sobre 2. Bien, esos son los tres casos que pueden darse. Bien, entonces, en el primero de los casos, en el caso A, las soluciones van a ser E a la lambda 1X y E a la lambda 2X, donde, bueno, si las voy a denotar de ahora en adelante a lambda más le llamo lambda 1 y a lambda menos le llamo lambda 2, para no andar con los subíndices más y menos. Bien. Y entonces quiere decir que en el primer caso, en que el polinomio característico tiene dos raíces reales y diferentes, dos soluciones son E a la lambda 1 y E a la lambda 2. Pero resulta que estas dos soluciones son linealmente independientes. ¿Por qué? Porque no puede ocurrir que E a la lambda 1X sea múltiplo de E a la lambda 2X. Si lambda 1 y lambda 2 son diferentes, porque entonces dividiendo por E a la lambda 2 esto implicaría que E a la lambda 1 menos lambda 2 por X sería constante para todo X. Y esto es una función exponencial, no es constante. Si lambda 1 es distinto de lambda 2, esto es una función exponencial, no puede ser constante, y si no puede ser constante, quiere decir que no puede haber un mu tal que este sea múltiplo del otro. Por lo tanto, estas dos funciones que sabemos que son soluciones de la ecuación homogénea, son linealmente independientes y por lo tanto forman un sistema fundamental de soluciones en el caso A. Y por lo tanto, en el caso A, toda solución de la ecuación homogénea, o sea, toda solución y en X de la ecuación homogénea 1, en el caso A, se escribe como y en X igual a un cierto coeficiente A por E a la lambda 1X más otro por E a la lambda 2X, o sea, como una combinación lineal de E a la lambda 1 por X y E a la lambda 2 por X. ¿Está claro? Eso quiere decir que si yo quiero resolver la ecuación y segunda más P por Y prima más Q por Y igual a 0, en el caso en que P al cuadrado sea mayor que 4Q, en ese caso, y además quiero resolver un problema de Cauchy. Recuerden que el problema de Cauchy para la ecuación lineal de orden n se expresa dando el valor de la función desconocida y de sus derivadas hasta el orden n-1. Como en este caso n, que es el orden de la ecuación, es 2, entonces aquí lo que tendremos que dar es el valor de y en 0 y el valor de la primera derivada en 0. Si yo quiero que el valor de y en 0 sea alfa y el valor de y' en 0 sea beta, entonces digo, ¿quién es la solución de esta ecuación que en 0 vale alfa y su derivada vale 0? Bueno, esa solución tiene que ser de la forma A por E a la lambda 1X más B por E a la lambda 2X, y cuando sustituyo en 0, en X igual a 0, me quedaría que y en 0, que es alfa, tiene que ser A por exponencial de lambda 1 en 0, eso es A, solamente A, porque la exponencial de lambda 1 por 0 es 1, más B. Entonces, A más B es alfa. Y por el otro lado, si calculo la derivada, me va a aparecer que y' en X es igual a lambda 1 E a la lambda 1X más B lambda 2 E a la lambda 2X. Y cuando evalúe en 0, me va a quedar que y' en 0, que es beta, es igual a A por lambda 1 más B por lambda 2. ¿Bien? Y entonces, si sustituyo las condiciones iniciales, que son estas dos, en estas dos relaciones, pues esto me conduce a resolver el sistema A más B igual a alfa y A por lambda 1 más B por lambda 2 igual a beta. Este es un sistema de dos ecuaciones lineales en A y en B,
con coeficientes aquí 1 y 1 y aquí lambda 1 y lambda 2, ese sistema se resuelve muy fácil por sustitución nada más. Sencillamente uno dice B es alfa menos A, sustituyo aquí y despejo A en función de lambda 1, lambda 2 y beta. Y después que tengo A, obtengo B porque B es alfa menos A. ¿Está claro? Entonces, de esa manera se obtienen los valores de A y de B que corresponden a la solución de la ecuación que además satisface las condiciones iniciales. Y tenemos una solución única del problema de Cauchy. Bien. Entonces, el gran problema es precisamente encontrar las soluciones linealmente, o sea, dos soluciones linealmente independientes de la ecuación homogénea asociada. Bien, en el caso, vamos a ver, en el caso que le llamé B, no tiene que ver con este B de aquí, este B tiene que ver con los coeficientes de la combinación lineal, pero bueno, le llamé B al segundo caso, que es el caso cuando P al cuadrado es menor que 4Q. En este caso, las dos soluciones que se tienen son soluciones complejas conjugadas. Recuerden que lambda 1 y lambda 2 son menos P más menos raíz cuadrada de P al cuadrado menos 4Q, pero P al cuadrado menos 4Q en este caso es negativo, quiere decir si saco como factor común menos dentro de la raíz cuadrada me queda ahora 4Q menos P al cuadrado, que ahora es positivo, multiplicado por menos 1 y la raíz cuadrada de menos 1 es I, por eso es que aquí aparece un número, quiere decir las dos raíces son en este caso, una es menos P más I por raíz cuadrada de 4Q menos P al cuadrado, aquí P sobre 2 y aquí esto sobre 2, y la otra, lambda 2, es menos P sobre 2 menos I por la raíz cuadrada de 4Q menos P al cuadrado sobre 2, o sea, las dos raíces del polinomio característico tienen la misma parte real y partes imaginarias opuestas, eso quiere decir que son números complejos conjugados. En este caso, obviamente, dos soluciones que también son linealmente independientes son exponencial de lambda 1t y exponencial de lambda 2t igual que antes. Lo único que ahora lambda 1 y lambda 2 son números complejos y entonces esto se expresa como exponencial de menos p sobre 2 por t por exponencial de i raíz cuadrada de 4q menos p al cuadrado sobre 2 por t. ¿Está claro, no? Porque es exponencial de un número complejo, esto es la parte exponencial de la parte real por exponencial de la parte imaginaria. Bien, y la otra solución, esta va a ser una, y la otra va a ser exponencial de menos p sobre 2 por t, igual, el mismo, porque es la misma parte real, pero por exponencial de menos i por raíz cuadrada de 4q menos p al cuadrado sobre 2 por t. Ahora con signo negativo aquí. Y entonces tengo igual dos soluciones que son linealmente independientes, pero son dos soluciones complejas. Y como tenemos un modelo que tenemos una ecuación diferencial que si la consideramos como modelo de algún fenómeno físico nos debe dar soluciones reales, lo que tenemos que hacer es encontrar entonces quién a partir de estas dos soluciones complejas, quiénes serían dos soluciones reales también linealmente independientes. Esas dos soluciones reales, si a esto yo le llamo y sub 1, vamos a poner así, barrita en X, y a este le llamo y sub 2, barrita en X, entonces como el modelo, la ecuación es una ecuación lineal, entonces si Y1 barrita y Y2 barrita son soluciones de la ecuación homogénea, entonces Y1 barrita en X más Y2 barrita en X dividido por 2 también es solución porque es una combinación lineal de Y1 barrita y Y2 barrita, y también va a ser solución, a esto le voy a llamar Y sub 1 en X, y también va a ser solución Y2 en X igual a Y1 barrita menos Y2 barrita dividido por 2i. ¿Bien? Y entonces, ¿esto qué cosa es? Miren, cuando yo sumo Y1 barrita con Y2 barrita, puedo extraer como factor común exponencial de menos P2 en T, menos P sobre 2 por T, factor común de esto más esto.
¿Y factor común de quién? De esta exponencial, de la exponencial de i por algo, más la exponencial de menos i por algo. Pero exponencial de i por algo y exponencial de menos i por algo son exponenciales complejas. Es como si yo tuviera exponencial de i teta más exponencial de menos i teta dividido por 2. Y como exponencial de i teta es coseno de teta más i seno de teta, cuando yo sumo exponencial de i teta más exponencial de menos i teta y divido por 2, el resultado me da coseno de teta. En este caso, teta es todo esto. O sea que esta suma dividido por 2 me da exponencial de menos p sobre 2t por t por coseno de raíz de 4q menos p al cuadrado sobre 2 por t. Y esta va a seguir siendo una solución de la ecuación homogénea y es una solución real. Y en el otro caso, la y2, que la tomo como esta menos esta dividido por 2i, al tener esta menos esta, también puedo extraer como factor común la exponencial de menos p sobre 2 por t, o sea, me quedaría exponencial de menos p sobre 2 por t, esta diferencia dividido por 2i, multiplicado por ¿quién? Por esto, menos, o sea, por esta exponencial de i por lo de acá, menos exponencial de menos i por lo de acá. Pero ¿qué es lo que tengo? Es como si tuviera exponencial de i teta menos exponencial de menos i teta dividido por 2i. Eso es el seno de teta. ¿Está bien? Porque exponencial de i teta es coseno de teta más i seno de teta. Cuando yo coseno de teta más i seno de teta le resto el conjugado que es coseno de teta menos i seno de teta y lo divido por 2i, coseno se cancela con coseno y aquí i seno de teta, menos con menos da más, con el otro i seno de teta da 2i seno de teta, al dividir por 2i queda nada más seno de teta y ese es el resultado que queda aquí. Y teta, les repito, es 4q menos p2 sobre 2 por t. Entonces obtenemos de esta forma dos nuevas soluciones, también linealmente independientes y que son reales. Entonces, en este caso, cualquier solución y en x de la ecuación homogénea 1, en el caso B, se escribe como, se escribe de la forma, una constante, vamos a llamarle y en x igual a alfa por y sub 1, en x, más beta por y sub 2 en x. Pero fíjense, tanto y sub 1 como y sub 2 tienen el factor exponencial de menos p sobre 2 por t. Por lo tanto, lo puedo sacar como factor común aquí, me queda e a la menos p sobre 2 por t, que multiplica a alfa por ¿quién? Por coseno más beta por seno. Entonces me queda alfa por coseno de raíz de 4q menos p al cuadrado sobre 2t más beta seno de raíz de 4q menos p al cuadrado sobre 2 por t. Y esa es la expresión general de la solución de la ecuación homogénea con coeficientes constantes cuando p al cuadrado es menor que 4q. ¿Está bien? Y queda el caso, entonces vamos a destacar estas expresiones, esta expresión de acá, la voy a destacar, de hecho la voy a destacar así en rojo, esta expresión, vamos a destacar la expresión de la solución en el caso p al cuadrado mayor que 4q, que es esta, entonces este le voy a llamar 3, y a este otro le voy a llamar 4 a esta expresión. Y queda nada más analizar un solo caso, que es el caso, que es el más complejo, que es el caso C,
que es cuando P al cuadrado, vamos a ponerlo, perdón, caso C, que es el caso cuando P al cuadrado es igual a 4Q, y en ese caso lambda 1 es igual a lambda 2 y es igual a menos P sobre 2. Y entonces aquí no tiene sentido decir que dos soluciones linealmente independientes son E a la lambda 1 por T y E a la lambda 2 por T, porque E a la lambda 1 por T y E a la lambda 2 por T son lo mismo. Y lo que se demuestra es que en este caso las funciones y1 en x, le estoy llamando aquí por t y aquí x, cambié la variable. Bien, realmente sería, si quiero poner, es la misma variable en todos lados, vamos a ponerlo así, toda la variable t, y2 en t, aquí y1 en t, y en t, y es de esta forma, ¿no? Igual que arriba, es que le estoy poniendo aquí y1 en x y aquí le estoy poniendo la variable t, ¿está claro? Estoy considerando la variable, no importa cómo le llame. Bien, vamos a poner aquí y1 en t y aquí igual y2 en t. Igual que arriba, creo que arriba también me confundí. Ah, no, aquí sí le tomé la misma variable x, así lo voy a dejar, ¿está bien? Es la variable independiente, esa no importa la que sea. Bien. Entonces, en este caso lo que se demuestra es que dos soluciones linealmente independientes son, primero, E a la lambda 1x, porque esa es obviamente esa es solución. Voy a poner en t también, para que no haya... ¿Está bien? Esa es una. Pero la otra se demuestra que es precisamente t por e a la menos p sobre 2t. Y se puede calcular explícitamente que esto es solución. O sea, si usted sustituye, vamos a sustituir esta segunda en la ecuación. Recuerden que la ecuación era y segunda más p por y prima más q por y igual a 0. Bien. Y vamos a ver, ya sabemos que y1 en t igual a exponencial de menos p sobre 2t tiene que ser solución porque es exponencial de lambda 1 por t. ¿Por qué la otra es solución? Bueno, la sustituimos aquí, derivamos dos veces. Como esto es un producto, aplicamos la regla de Leibniz para el cálculo de las derivadas de orden superior de un producto. En este caso, la segunda derivada, ¿cómo se calcula? La segunda derivada de este producto es segunda derivada de la primera función por la segunda, pero la segunda derivada de t es 0. Más doble producto de la primera derivada de esta que es 1 por la primera derivada de esta que es menos p sobre 2 por e a la menos p sobre 2t. Y entonces queda menos p sobre 2 por e a la menos p sobre 2t. ¿Está claro eso? Es segunda derivada de este por este, más doble producto de la primera derivada de este por la primera derivada de este, que es lo que da este término. Aquí los dos se cancelan. Voy a ponerlo directamente. Los dos se cancelan y me quedan menos p por e a la menos p sobre 2t. Más, ¿qué? Más la primera por segunda derivada del otro factor. Entonces, la primera es t, y la segunda derivada de e a la menos p sobre 2 por t es menos p sobre 2 al cuadrado por t, por la exponencial. Y por lo tanto, queda aquí t por p sobre 2 al cuadrado por exponencial de menos p sobre 2 por t. Eso es la segunda derivada de ese producto. Más p por la primera derivada. La primera derivada, ¿qué cosa es? Derivada de este por este es e a la menos p sobre 2t más el primero por la derivada del segundo, que es menos p sobre 2 por e a la menos p sobre 2 por t. ¿Está claro? Y más q por la función que es t por e a la menos p sobre 2 por t. Y vamos a ver esto a qué es igual. Si es igual a 0, quiere decir que esa función también es solución de la ecuación homogénea. Bien. En primer lugar, podemos extraer
factor común en cada uno de estos términos exponencial de menos p sobre 2 por t, y como tenemos igualado a, y entonces lo que voy a tener al extraerlo como factor común en todos lados es e a la menos p sobre 2 por t, factor común de quién, y ahora voy a agrupar todos los términos. Aquí en este caso tengo menos p, ¿bien? Aquí tengo más t por p al cuadrado sobre 4, ¿bien? Aquí tengo p por menos p, me queda menos p al cuadrado, fíjense, p por este es p, o sea, p por 1, aquí quedó 1, es p. P por este otro término me queda menos p al cuadrado sobre 2, p al cuadrado sobre 2, por t, e a la menos p, bueno, el e a la menos p sobre 2t ya lo extraje como factor común, lo extraje como factor común, me queda e a la menos p al cuadrado sobre t más finalmente q por t. Bien, eso es lo que queda. Estos dos términos se cancelan. En estos tres términos que quedan puedo extraer t factor común y me queda t factor común de p al cuadrado sobre 4 menos p al cuadrado sobre 2, eso es menos p al cuadrado sobre 4 más q. ¿Está claro? Menos p al cuadrado, aquí queda p al cuadrado sobre 4, menos p al cuadrado sobre 2 es menos p al cuadrado sobre 4 y más q. Pero es que estoy en el caso en que p al cuadrado es igual a 4q, o sea, este término es 0. Y por lo tanto todo esto me da igual a 0, lo cual quiere decir que la función t por e a la menos p sobre 2t es una solución también de la ecuación y obviamente es linealmente independiente con la primera. ¿Por qué? Pues porque si fuera e a la menos p sobre 2t proporcional a t por e a la menos p sobre 2t, de ahí quedaría que 1 menos mu por t por e a la menos p sobre 2t sería idénticamente igual a 0. Pero como esta función no se anula nunca, puedo dividir por ella y me quedaría que entonces 1 menos mu por t es idénticamente igual a 0 y eso no puede ser, esto es un polinomio de primer grado en t. ¿Está claro? Eso no se puede cumplir. Por lo tanto, estas dos funciones no pueden ser linealmente dependientes, por lo cual son linealmente independientes. Y por lo tanto forman una base o un sistema fundamental de soluciones de la ecuación homogénea en el caso en que p al cuadrado es igual a 4q. ¿Está bien? Y por lo tanto, en ese caso, todas las soluciones de la ecuación, en el caso p al cuadrado igual a 4q, todas las soluciones de la ecuación homogénea se expresan como combinaciones lineales de exponencial de menos p sobre 2t, aquí está, y t por la exponencial de menos p sobre 2t. Pero si yo tomo una combinación lineal, tomo a por esta más b por la otra. Extraigo factor común e a la menos p sobre 2t y me queda a por 1 más b por t. Entonces todas las soluciones tienen la forma y en x igual a e a la menos p sobre 2 por t por a más bt. O sea, este exponencial multiplicado por un polinomio de primer grado. Y esto que parece mágico, que parece jalado por los pelos para dar esta segunda solución, pues hay una metodología general que permite fundamentar que cómo se construyen soluciones de las ecuaciones homogéneas lineales con coeficientes constantes en el caso cuando el polinomio característico correspondiente tiene raíces múltiples, que es lo que ocurre en este caso con la ecuación de segundo grado, cuando p al cuadrado es igual a 4q, hay una sola raíz de multiplicidad 2. Entonces hay una metodología general para estudiar ese caso. Entonces, pero este es el caso muy particular y en este caso de nuevo resalto
Este es la expresión 5, o sea, la solución en ese tercer caso. Y entonces tengo aquí ya todos los, toda la idea de las soluciones. Fíjense, estoy hablando de cómo resolver la ecuación general que planteé en un inicio. Y estoy viendo primero la ecuación homogénea. Y para resolver la ecuación homogénea hay que encontrar un sistema fundamental de soluciones, porque se sabe que el conjunto de todas las soluciones es un espacio vectorial de dimensión 2. Y que en general eso es muy complicado de obtener de forma explícita cuando los coeficientes de la ecuación son variables, pero cuando son constantes hay un método muy simple que es estudiar las raíces del polinomio característico, y en dependencia de quiénes sean las raíces se construye un sistema fundamental de soluciones y por lo tanto se expresa cualquier solución de la ecuación homogénea como combinación lineal de ellas. Entonces, fíjense que el problema para resolver una ecuación homogénea consiste en poder determinar un sistema fundamental de soluciones de la ecuación. En el caso en que los coeficientes son constantes, pues entonces se recurre al polinomio característico, o sea, a sus raíces, y en dependencia de las propiedades que tengan sus raíces, se determina un sistema fundamental de soluciones, lo cual en el caso de ecuaciones de segundo orden homogéneas con coeficientes constantes lineales, pues es muy simple, porque hay una expresión muy sencilla para determinar las raíces en términos de los coeficientes de la ecuación, del polinomio cuadrático. En el caso de una ecuación de orden n, este método, si se pudiera extender, que sí se extiende y lo veremos posteriormente, conduciría a estudiar las raíces de un polinomio de grado n, donde n es el grado de la ecuación, y eso puede ser muy complejo porque no hay métodos, no hay fórmulas explícitas para expresar las raíces de un polinomio de grado mayor que 5, mayor o igual que 5, en términos de los coeficientes del polinomio. No existe. Y en términos de radicales, de expresiones radicales. Y entonces, como no existe esas expresiones analíticas, pues se hace difícil encontrar una expresión para las raíces y poder analizar el comportamiento de las raíces. O sea, si las raíces son complejas conjugadas, si son reales, si son múltiples, si son sencillas, simples. ¿Está claro? Se hace complicado eso. Y hay que acudir a métodos numéricos para encontrar las raíces del polinomio característico. Y por lo tanto eso conduce a que uno no va a poder de forma exacta, propiamente en muchos casos, obtener una expresión de un sistema fundamental de soluciones, aun y cuando tenga una expresión numérica de las raíces del polinomio característico, porque va a tener también expresiones numéricas aproximadas de un sistema fundamental de soluciones. Pero hay un método cuando yo tengo aún la ecuación así de esta forma, P en X por Y' en X más Q en X por Y en X igual a 0, para determinar un sistema fundamental de soluciones, un método analítico, aun y cuando P y Q sean funciones, coeficientes variables. El método consiste en que por alguna vía yo tengo que conocer una solución de esta ecuación. Imagínense que uno a simple vista ve que hay una función y1 en x que es solución de la ecuación. Y el método consiste en determinar una segunda solución, y2 en x, que sea linealmente independiente con la primera. Y entonces ya tenemos un par de soluciones linealmente independientes. Y el método se llama método de reducción de orden. Y el método de reducción de orden consiste en buscar la segunda solución, la y2 en x, de la siguiente forma. Se trata de expresar y en x, o sea, y en x, la solución de la ecuación, en la forma u en x por y1 en x. Y vamos a obtener una segunda, una ecuación de primer orden para u. Vamos a obtener esa solución y después la solución que obtengamos u para esa ecuación de primer orden la multiplicamos por y1 y obtenemos así una solución y2 de la ecuación homogénea que tenemos y que es linealmente independiente con y1.
En eso consiste el método. Efectivamente, si uno sustituye una expresión de este tipo aquí arriba, le queda la segunda derivada de y sería segunda derivada de u por y1 más el doble producto de la primera derivada de u por la primera derivada de y1, de u por la primera derivada de y1, más u por la segunda derivada de y1, más p, no estoy poniendo la dependencia de la variable x en ninguno de los casos, voy a poner aquí p multiplicado por y', pero y' sería u' por y1 más u por y1' más q por u por y1. ¿Bien? Y todo esto lo hago igual a 0, o sea, busco soluciones de la ecuación que se expresen de la forma y1 por u. Bien, en este caso, fíjense, yo puedo agrupar aquí varios términos. Vamos a agrupar los términos en u', en u'. Fíjense, aquí se puede ver lo siguiente. Vamos a tomar el término en y1 segunda, fíjense, este término de aquí. Ese término de aquí voy a considerar todos los términos que tengan un factor u. Son u que multiplica a y1 segunda, ahí está, aquí está otro, p por u que multiplica a y1', o sea, el u los traigo factor común, entonces me queda p por y1', ¿está claro? P por y1' por u. Bien, y el último es q por y1 multiplicado por u. Como saqué u factor común, aquí me queda q por y1. Entonces, ya tengo estos tres términos encerrados en cuadraditos, ya están. Y los términos que quedan, ¿quiénes son? Pues van a ser u segunda por y1, aquí está, más, y aquí está, fíjense, 2u' por y1', y aquí está p por u' por y1. Entre este término y este término voy a sacar factor común u1' y me queda u', y me queda factor común ¿de quién? De 2y1' más p por y1. ¿Está claro? 2y1' más p por y1, factor común de u1', de u'. Y todo eso es igual a 0. Pero como y1 era solución de la ecuación, esto es precisamente esto de aquí, se anula. Porque y1 segunda más p de x por y1' más q de x por y1 tiene que ser igual a 0. ¿Bien? Y entonces la ecuación se redujo ¿a quién? A que u segunda por y1 más u' por 2y1' más p por y1 es igual a 0. Y si en esta ecuación hacemos el cambio de variable u' igual a v, me queda y1 en x por v' en x, porque hice u' igual a v, más 2y1' en x más p en x, y1 en x por v, porque u' es v, es igual a 0. Pero si a todo este coeficiente de aquí, todo este coeficiente, le llamo a de x, me queda a de x por v', y a todo este de aquí le llamo b en x por v, igual a 0, lo que tengo es una ecuación lineal de primer orden en v'. Esta ecuación se resuelve por variables separables. Hay una expresión muy simple para la solución de esta ecuación. Y una vez que uno obtiene v, entonces v es u'. Por lo tanto, esto implica que u es una primitiva de v. Y una vez que uno tiene u, lo sustituye en la expresión y igual a u por y1 y obtiene entonces que y2 en x es esta u, que es la integral de v, multiplicado por la y1 en x. Y se demuestra que esta y2 y y1 son linealmente independientes. ¿Claro? Esa es la idea. Y de esa forma uno obtiene dos soluciones linealmente independientes.
Y cuando obtiene dos soluciones linealmente independientes, pues entonces ya obtiene cualquier solución de la ecuación homogénea porque es una combinación lineal de ellas dos. Por último, vamos a ver cómo obtener soluciones de la ecuación no homogénea, cuando se conoce un sistema fundamental de soluciones de la ecuación homogénea. O sea, ya yo supongo que tengo un sistema fundamental de soluciones de la ecuación homogénea, sea la ecuación homogénea con coeficientes constantes o variables. O sea, la ecuación es y segunda en x más p de x por y' en x más q de x por y en x igual a g en x. ¿Bien? Y supongo que tengo un sistema fundamental de soluciones y1 en x y y2 en x, que son dos soluciones linealmente independientes de la ecuación homogénea, o sea, de la ecuación igualada a cero. Cuando tengo eso, hay un método que se llama hay dos métodos principales para encontrar y lo resalto, una solución particular de la ecuación no homogénea. O sea, de esta ecuación que la voy a denotar por 6. Esos dos métodos importantes, y los vamos a ver en su forma general, que sirven para encontrar soluciones particulares de ecuaciones no homogéneas o de lineales o de sistemas de ecuaciones lineales no homogéneos, son: uno es el método de variación de parámetros, y otro es el que se llama el método de coeficientes indeterminados. El método de coeficientes indeterminados es un método que se usa para resolver la ecuación no homogénea cuando G tiene una expresión explícita. O sea, cuando G es una combinación lineal de polinomios multiplicados por exponenciales con coeficientes reales o complejos. O sea, este método es para casos particulares de G. No voy a hacer énfasis en eso aquí ahora, lo veré en el caso general. Casos particulares de G en X. Pero un método general, este es un método general. ¿Y este método general en qué consiste? Consiste en buscar una solución particular de la ecuación no homogénea, o sea, de la ecuación 6, buscarla en la forma siguiente. Si tuviéramos la ecuación homogénea y tengo un sistema fundamental de soluciones, cualquier solución de la ecuación homogénea sería una combinación lineal de y1 y y2. O sea, se expresaría cualquier solución de la ecuación homogénea con G igual a 0, se expresaría de la forma una función, una constante U sub 1 por y1 en x más U sub 2 por y2 en x. Pero lo que voy a hacer ahora, y por eso se llama método de variación de parámetros, porque estos que son parámetros los voy a hacer variar. O sea, voy a considerar ahora que U sub 1 es una función de x, U sub 2 es una función de x, y voy a buscar una solución particular de esta ecuación en esta forma. Como una combinación lineal como una combinación de y1 y y2, donde los coeficientes de la combinación ya no son números, sino son funciones también de la variable x que tengo que determinar. Si yo sustituyo, digo, voy a buscar y sub p de esta forma, ¿quién sería y sub p segunda en x? Y sub p segunda en x sería, ¿quién sería yp' en x? Yp' en x. Yp' en x sería derivada de este por este, o sea, U sub 1' en x por y1 en x
más u sub 1 en x por y1' en x más u sub 2' en x por y2 en x más u sub 2 en x por y2' en x. Bien, ese sería u sub esa sería la primera derivada de y sub p. Entonces, una vez que tenemos la primera derivada de y sub p, entonces vamos a suponer que u sub 1 y u sub 2 satisfacen que u sub 1' en x por y1 en x más u sub 2' en x por y2 en x es igual a 0. ¿Está bien? O sea, esto es una suposición. O sea, vamos a ver si es posible encontrar una solución particular de la ecuación no homogénea que tenga esta expresión donde U1 y U2 satisfagan esta relación. Vamos a ver si es posible. Si U1 y U2 satisfacen esta relación, entonces este término de aquí y este término de aquí se van, la suma es 0, se van a cancelar y por lo tanto quedaría que y' en x, yp' en x sería igual a 1 en x por y1' en x más u2 en x por y2' en x. ¿Bien? Y ahora con esta expresión calculo yp segunda. Va a ver quién sería yp segunda. Pues yp segunda sería la derivada de todo esto, que sería u1' por y1' más 1 en x por y1 segunda más u2' por y2' más u2 en x por y2 segunda en x. Y ahora tengo esta expresión para la primera derivada que le voy a llamar 7 y esta expresión para la segunda derivada de yp que le voy a llamar 8 y voy a sustituirlos en la ecuación. La ecuación era y segunda más p de x por y' más q de x por y igual a g de x. ¿Bien? Esa es la ecuación. ¿Bien? Y entonces, ¿qué tengo aquí? Fíjense. Ahora, al sustituir, estoy suponiendo que puedo encontrar una solución particular de toda esta ecuación que se exprese en esta forma de arriba, en esta forma como 1 por y1 más u2 por y2, donde 1 y u2 son hasta ahora desconocidas, pero hemos supuesto que 1 y u2 satisfacen esta relación. Y satisfaciendo esta relación, entonces calculamos yp' y y segunda y ahora lo sustituimos en la ecuación a ver si efectivamente puede haber una solución de esa forma. La segunda derivada sería 1' por y1' más 1 en x por y1 segunda más u2' y2' más u2x por y2 segunda, ¿no? Y se puse todos los términos, ¿no? Los 4 términos de la segunda derivada, más p en x por la primera derivada, que es esto que está aquí arriba, que sería u1 en x, y1' en x, más u2 en x, y2' en x. Esa sería la primera derivada. ¿Bien? Ahí está, esta expresión. La pongo ahí. Más, finalmente, q en x por y, donde y era u1 en x por y1 en x, más u2 en x por y2 en x. Y quiero ver si efectivamente eso se puede hacer 0. ¿Qué condiciones tienen que cumplir u1 y u2 para que eso se haga 0? Pero aquí si se dan cuenta, fíjense, aquí ustedes pueden sacar factor común. Vamos a ver todos los términos que tienen u1 como factor. Este es 1, este es otro y este es otro. En todos esos términos sacamos u sub 1 en x, factor común de quién. Fíjense, aquí queda y1 segunda.
Entonces vamos a quitar el término este. Y1 segunda. Bien. Aquí queda en este, también lo vamos a eliminar. Y nos quedó que, como saqué factor común 1 en X, me queda P en X por Y1' en X. Y en este último, que también lo voy a eliminar, como saqué factor común 1 en X, queda Q en X por Y1 en X. De la misma manera, voy ahora a considerar todos los términos que tienen como factor U2 en X. ¿Está bien? Que tienen como factor U2 en X. Uno es este, lo voy a eliminar. Otro es este y otro es este. Los voy a eliminar. Entonces, saqué factor común U2 en X y me queda lo mismo. No lo voy a repetir ahora. Queda exactamente lo mismo. Multiplicado ahora por Y2 segunda más P en X, Y2' en X, más Q en X y en X. Y además de estos dos términos quedan todos los restantes, que son más, lo voy a marcar en verde, este, y pare de contar. Entonces quedó más U1' en X por Y1' en X más U2' en X por Y2' en X, y todo eso debe ser igual a 0. Pero como Y1 y Y2 estamos suponiendo que son soluciones de la ecuación homogénea, son un sistema fundamental de soluciones, o sea, dos soluciones linealmente independientes de la ecuación homogénea, pues entonces esto es 0 y esto también es 0. Por lo tanto, al sustituir esa expresión de Y sub P en la ecuación no homogénea, finalmente lo único que me quedó fue este término de aquí, igual a 0. Y entonces vamos a considerar la suposición esta, le voy a llamar asterisco. Y a este, que es una suposición que hicimos sobre U1 y U2, y a esta ecuación de aquí le voy a llamar 2 asteriscos. Y entonces el sistema asterisco y 2 asteriscos es un sistema de ecuaciones para quienes Y1 y Y2 son conocidas. Entonces estos coeficientes son conocidos. Y esto es una ecuación lineal en U1' y U2'. Y esta también, la de arriba, es una ecuación lineal en U1' y U2'. Los coeficientes de aquí son Y1 y Y2 y los coeficientes de abajo son Y1' y Y2'. Para que ese sistema tenga solución, porque es un sistema homogéneo, tenga solución distinta de 0, fíjense, ¿el sistema cuál es? Este es el sistema. El sistema es U1', vamos a ponerlo aquí así en rojo, U1' en X por Y1 en X más U2' en X por Y2 en X igual a 0, y U1' en X por Y1' en X más U2' en X por Y2' en X igual a 0. Ese es el sistema. Y para que este sistema, que las funciones desconocidas son U1' en X y U2' en X para cada X fijo, tenga solución para cada X fijo, hace falta que el determinante de coeficientes de este sistema lineal, ¿quién es el determinante ese? La matriz de la que se está hablando es Y1 en X, Y2 en X, Y1' en X, Y2' en X. Y esto es lo que se llama la matriz wronskiana del sistema, es la matriz de un sistema fundamental de soluciones y sus primeras derivadas. Y se demuestra que un sistema Y1, Y2 de soluciones de una ecuación homogénea es un sistema fundamental, o sea, son soluciones linealmente independientes, sí y solo sí, este determinante es distinto de 0 siempre. Perdón, aquí no, la segunda no es igual a 0. Estamos hablando de soluciones de la ecuación no homogénea. Esto es igual a G en X. ¿Está bien? Igual a G en X. Por lo tanto, aquí abajo tenemos G en X. ¿Bien? Llegamos a este sistema para U1 y U2 y se sabe que este sistema para cada X tiene solución única. U1' en X, U2' en X,
¿Por qué? Porque el determinante de coeficiente, de la matriz de coeficientes de este sistema siempre es distinta de cero, porque eso es una propiedad que tienen los sistemas fundamentales de soluciones de las ecuaciones homogéneas, que esta matriz que se compone con las soluciones y sus derivadas tiene siempre determinante distinto de cero por ser linealmente independiente. Y eso es una propiedad general que vamos a demostrar también. Entonces me estoy adelantando a una serie de propiedades. Como este sistema tiene soluciones, pues de aquí uno obtiene quién es U1' y U2'. No voy a poner las expresiones porque más adelante lo vamos a ver. Bien. Y como tengo estas expresiones de U1' y de U2', en función de G y en función de Y1, Y2, Y1' y Y2', en función de estas cosas nada más, entonces una vez que tengo 1' y 2', pues esto me da ciertas funciones, vamos a llamarle así, U1 de X y U2 de X, que estas se expresan en función de G, Y1, Y2, Y1' y Y2'. Y una vez que tengo eso, pues ¿quién es entonces U1 en X? Es la integral de U1 de X, una primitiva de la U1 mayúscula, y U2 de X es una primitiva de la U2 mayúscula. Y una vez que tengo 1 y 2, entonces ya tengo que la solución particular Y sub P en X que estoy buscando es esa U1 de X multiplicado por la primera solución fundamental del sistema homogéneo más U2 por la segunda solución fundamental. Entonces, el punto neurálgico en el estudio de los sistemas lineales, de las ecuaciones lineales, está en poder obtener un sistema fundamental de soluciones de la ecuación homogénea, porque después de eso hay métodos que permiten construir soluciones particulares de la ecuación homogénea. Y si yo tengo una solución particular de la ecuación homogénea, y tengo un sistema fundamental de soluciones, ya tengo expresiones de esta forma: Y sub P más C sub 1 por Y1 más C sub 2 por Y2. Y resulta que cualquier solución Y en X, cualquier solución de la ecuación no homogénea se expresa como una solución particular más una combinación lineal de soluciones linealmente independientes de la ecuación homogénea. Esto es la expresión de una solución cualquiera de la ecuación no homogénea, a la que llamé 6. ¿Está bien? Donde las constantes C1 y C2 se determinan de las condiciones iniciales, que se impongan a Y en X. O sea, yo quiero resolver la ecuación no homogénea con ciertas condiciones iniciales: Y en 0 igual a Y sub 0, Y' en 0 igual a Y sub 1, y entonces con esas condiciones iniciales se determinan los valores de C1 y C2, y utilizando esta expresión uno da la solución de la ecuación no homogénea que satisface esas condiciones iniciales. Tuve primero que calcular un sistema fundamental de soluciones, después emplear el método de variación de parámetros para obtener una solución particular, y después sé que la solución general viene dada de esta forma. ¿Por qué? Porque si yo tengo una solución general cualquiera y le resto una solución particular, yo tengo una solución de la ecuación homogénea, le resto una solución particular, la diferencia entre las dos es solución de la ecuación homogénea, porque sustituyo la Y en la ecuación y sustituyo YP en la ecuación. Las dos son iguales a G. Cuando resten, los G se cancelan y queda que la ecuación evaluada en la diferencia de Y menos YP es igual a 0. O sea, Y menos YP es solución de la ecuación homogénea. Y las soluciones de la ecuación homogénea se ponen como combinaciones lineales de un sistema fundamental. Entonces, la Y menos YP es esa combinación lineal, por lo tanto, Y es igual a YP más una combinación lineal de un sistema fundamental de soluciones. Y esa es la idea general de todo lo que vamos a ver en el capítulo de ecuaciones y sistemas de ecuaciones lineales.
Y entonces, en la próxima clase, lo que voy a aplicar todo esto para el estudio de los dos modelos importantes que me quedan por ver, con ecuaciones simples de primero y segundo orden lineales, que son los modelos básicos de la mecánica de Newton y los modelos básicos de la teoría de circuitos. Ya, con eso termino y gracias.